Bienvenidos a la Odisea del Cine. En el video anterior hablamos sobre la trilogía de Batman de Christopher Nolan y hoy, como ya es costumbre en este tan joven canal, vamos a empezar a hablar de otra trilogía, de una de las más referenciales de la historia del cine y obviamente una de mis favoritas. Para poder definir por qué Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza es no solo la película más icónica de fantasía espacial, sino también la mejor de este género barra subgénero barra hibridación de géneros. Digo esto porque para dejar en claro que Star Wars, aunque históricamente se la defina como ciencia ficción, hay ciertos grises en ese uso. Esto debido a que Star Wars presenta la combinación de elementos de la fantasía, como la magia y épica, con escenarios de ciencia ficción, espacio y tecnología, definiendo así al subgénero fantasía espacial. También de cierta manera sería ópera espacial, ya que podemos tomar el espacio como una simple excusa para hablar de cuestiones políticas, por ejemplo la guerra de Vietnam y eso. Habiendo dicho esto, decidí dividir el video en grupos, esto para poder desarrollar mejor la información, que ustedes no se pierdan y yo poder contarles sin el peso de tener que conectar todo bajo una narración continua como veníamos haciendo en el canal. El video estará dividido en 4 grupos. El primer grupo en el cual hablaremos de los personajes, el segundo grupo en el cual hablaremos de la estética, el tercer grupo en el cual hablaremos de lo estructural del relato y el cuarto grupo en el cual hablaremos de lo sonoro. Iba a hablar sobre todo el hecho de la producción de la película, la preproducción, la producción y la post, pero decidí apartarlo de este video ya que se haría muy largo y no viene al caso hablar tanto sobre eso justo ahora. Igual, si quieren que hablemos de todo eso, déjenmelo saber en los comentarios y sin dudarlo subiré un video al respecto. Igual hay cositas mínimas que nombraré, pero como dije, es mínimo. Empezando con los personajes, los primeros que vemos en la pantalla son Arturito y C-3PO, caminando por los pasillos de la Tantive 4. Aunque siempre nos parezcan graciosos más tirando un rol de comic relief, un alivio cómico, estos personajes, por lo menos en esta primera entrega, son catalizadores en su máximo esplendor. Con el solo hecho de transportar fuera de la nave los planos de la Estrella de la Muerte, dan pie a que toda la historia se desarrolle, conectando distintos personajes a lo largo de la película, haciendo posible todo lo que sucede. Algo parecido va a pasar con Leia Organa, líder de la Alianza Rebelde y figura política clave, la cual también encontraremos en la Tantive 4. A diferencia de la princesa tradicional, no es pasiva ni decorativa, es quien pone en marcha toda la historia al ocultar los planos de la Estrella de la Muerte en Arturito. Su captura por el Imperio establece el conflicto principal, por ende una de las motivaciones principales de los demás personajes. Su rescate articula todo el segundo acto, es el objetivo, rescatarla, y también la guía ideológica. No cambia dramáticamente, ya que está comprometida con la causa desde el inicio. Leia representa la resistencia activa y la claridad moral, ni siquiera cuando destruyen Alderaan esto se quiebra. Aunque como dijimos, el objetivo era rescatarle, pero la fuerza de voluntad y constante oposición ante el opresor en la película dará lugar para que años después, como por ejemplo en Alien, se tome a este personaje como referencia para su protagonista. Y obviamente si hablamos de Leia, automáticamente nos viene a la cabeza Han Solo, aquel contrabandista cínico, motivado inicialmente solo por dinero y obviamente capitán del halcón milenario, con el cual va a todas partes siendo acompañado obvio por su amigo Chewbacca. Han, junto a Chewie, permite que los protagonistas viajen, lo que lo convierte en un rol funcional clave. Introduce ambigüedad moral en el grupo, esa especie de héroe moderno ante el idealismo que representa Luke, generando un contraste propio de los 70. Su regreso en la batalla final es decisivo para la victoria, por ende, Han va a comprender el arco dramático más visible de todos. Pasa del individualismo al compromiso colectivo y demuestra que la causa puede transformar incluso a los más escépticos, y que el heroísmo no siempre nace de la fe, sino de las decisiones. También en Tatooine nos vamos a encontrar con Ben Kenobi, un antiguo Jedi que vive exiliado bajo ese nombre. Este va a introducir a Luke en el mundo de los Jedi y de la fuerza, entregándole así el sable láser de su padre. Es el arquetipo definido del mentor, va a funcionar para explicarnos las reglas del mundo. Su muerte marca un punto de no retorno en la historia, protege al héroe hasta ya no poder hacerlo y su sacrificio habilita la madurez de Luke. Representa la espiritualidad frente a la maquinaria, el pasado que debe ceder lugar al futuro, algo que nos puede hacer recordar a la revolución industrial o mismo a los 70, con el nacimiento del nuevo Hollywood. Ahora sí, Luke Skywalker no es simplemente un héroe, es la encarnación por excelencia del camino del héroe. Un joven granjero criado en el planeta Tatooine, aparentemente insignificante dentro del conflicto galáctico que se convierte en el protagonista de la historia. Luke es el punto de entrada del espectador al universo. La historia avanza porque Luke pasa de la
la pasividad al compromiso. Acepta el llamado a la aventura tras descubrir el mensaje de Leia y, sobre todo, tras la muerte de sus tíos a manos del Imperio. Es el personaje que aprende, duda y se transforma y va a conectar el conflicto externo, rebelión contra Imperio, con el interno, fe, identidad y destino. Luke encarna la idea de que un individuo común puede cambiar la historia, siempre que confíe en algo más grande que la tecnología o el poder material, en este caso la fuerza. Ahora, para terminar con esta parte, vamos a hablar del que creo yo es el personaje más icónico de la historia de Star Wars, nada más ni nada menos que Darth Vader. No solo la primera vez que lo vemos se impone en un espacio que simula lo que podríamos decir el cielo, irrumpiendo con oscuridad absoluta, sino que se presenta como amenaza personificando al Imperio mismo, su ejecutor, agregándole a esto que en esta película aún no es ese villano trágico que luego conoceremos, sino que es la encarnación del mal absoluto y esto desde el primer momento. En él vamos a encontrar esta industrialización que comprende el Imperio, pero al mismo tiempo con el uso de la fuerza, volviéndolo ante el espectador un ente con un poder superior ante los demás. Esto, obviamente, sumándole su diseño completamente oscuro y robótico, su respiración mecánica, voz grave y presencia física, cualidades que lo convierten en una figura amenazante incluso antes de hablar. Estos personajes son icónicos porque no existen solo para contar una historia, sino para representar funciones universales mediante sus arquetipos bien marcados. Tenemos el héroe, la líder, el renegado, el mentor y el mal absoluto. Star Wars los volvió inmortales al combinarlos con cine clásico, mitología y sensibilidad moderna. Dando por terminado este primer grupo, pasaremos al siguiente, a la estética. Antes de Star Wars, el cine mostraba el futuro como limpio, brillante y geométrico, por ejemplo 2001 Odisea del espacio. Lucas rompe con eso y nos conduce por un universo viejo usado y con cicatrices visibles, las cuales no comprenderemos hasta las precuelas. Naves con óxido, paneles rotos, robots rayados y ropa desgastada, nada parece nuevo. Esta decisión estética genera una sensación propia de este universo, la sensación de que este mundo existía antes de que la cámara llegara. Ese realismo material convierte la fantasía en algo tangible y creíble. El halcón milenario no parece una nave heroica, literalmente parece un vehículo remendado que realmente alguien usa para vivir. Esto comprende genuinamente un impacto cinematográfico enorme. Instala el concepto de futuro usado, replicado después en Blade Runner, Alien, Mad Max y casi toda la ciencia ficción moderna, o por lo menos en todas las películas cuyo universo va más allá de este planeta y este tiempo. Por ende, estéticamente, Star Wars es icónica porque no parece del futuro, parece una mezcla de épocas. Su vestuario, arquitectura y diseño toman referencias medievales, orientales, western y seriales pulp de los años 30 y 50. Los Jedi visten como monjes o samuráis. Tatooine parece un western sucio. El Imperio mezcla estética nazi y arquitectura brutalista. La aventura espacial se filma como cine clásico de acción. Esto crea un mito moderno, no una predicción tecnológica. Gran parte de la iconicidad estética proviene de los artes conceptuales de Ralph McQuarrie, quien definió el tono visual antes de que existiera la película como tal. Darth Vader nace de una silueta, los paisajes combinan monumentalidad y soledad, y la paleta de colores separa mundos. Tatooine es más cálido mientras que el Imperio es más frío. McQuarrie estableció imágenes claras, simples y simbólicas, algo fundamental para que el diseño sea recordable y fácilmente reconocible incluso sin contexto. De esta manera, Star Wars se convierte en una de las franquicias con estéticas más reproducibles y reconocibles de la historia del cine. En el 77, los efectos de Star Wars fueron revolucionarios no por exceso, sino por cómo están integrados al lenguaje cinematográfico. Industrial Light and Magic, o ILM para los amigos, crea un realismo nunca antes visto mediante miniaturas, motion control y efectos ópticos. Las batallas espaciales están filmadas como combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial. Tienen peso, velocidad y orientación espacial clara. Se sienten físicas, no abstractas. La cámara empieza a volar con las naves, cambiando para siempre cómo se representan batallas espaciales en el cine. Una combinación entre Top Gun y Star Trek, solo que 9 años antes que Top Gun y 11 años después que Star Trek, solo que sin tanto enfoque en lo político y, para el espectador más casual, más divertido. Obviamente esto por parte de Star Wars. Gilbert Taylor, el director de fotografía, opta por imágenes claras, contrastadas y legibles, amplios planos generales para mostrar escala, uso de contraluces para mitificar figuras, por ejemplo Vader, y uso de composición clásica heredada del cine épico. Esto genera imágenes que funcionan tanto narrativamente como icónicamente. Un solo plano puede resumir poder, amenaza o soledad. Darth Vader, filmado desde ángulos bajos, se vuelve una figura estética antes que un personaje. Pero una razón crucial por la que la estética de Star Wars es icónica es que no depende de modas visuales. Los Stormtroopers, sables láser, la estrella de la muerte, todos son conceptos visuales que se entienden en segundos y permanecen en la memoria colectiva. Habiendo terminado de hablar de la estética, vamos a hablar de lo estructural de la película. En 1977, Star Wars se vuelve icónica por ir a contramano de su época. El cine estadounidense venía del nuevo Hollywood, dominado por relatos ambiguos, anticlímax, finales abiertos y protagonistas moralmente grises. Más ambiguos tirando a lo que vendría a representar
presentar Han Solo. A Lucas no le va a importar y va a construir una narración hiperclásica, casi arcaica. La película tiene principio, desarrollo y cierre contundente. Un protagonista claro, un antagonista claro y un objetivo narrativo nítido: destruir la Estrella de la Muerte. Esa claridad estructural es una decisión ideológica y estética. Star Wars es icónica porque recupera la lógica del cine de aventuras clásico y la vuelve funcional al gran público moderno. La estructura de la película responde casi de manera canónica al monomito de Joseph Campbell, algo reconocido explícitamente en análisis académicos y de guión. Luke Skywalker atraviesa distintas etapas. Presten atención. Primero, un mundo ordinario, Tatooine. Esto hasta el llamado de la aventura, el mensaje de Leia, con un cierto rechazo inicial hasta el encuentro con el mentor, Obi-Wan. Luke acepta el llamado, por ende hay un cruce del umbral, primera vez que sale del planeta. Se encuentra con pruebas y aliados, su mentor es asesinado obligándolo a madurar, teniendo así que enfrentarse solo a la prueba suprema, de la cual sale victorioso y así tiene un regreso transformador. Esto vuelve a Star Wars narrativamente icónica porque no depende del contexto cultural específico. Funciona en cualquier época porque trabaja con estructuras míticas profundas, no con modas narrativas. Algo que ayuda a esto es que Star Wars es genéricamente híbrida, pero de una forma muy disciplinada, lo cual la vuelve icónica. La película combina ciencia ficción, fantasía épica, cine de aventuras, western y cine bélico clásico. Lo importante no es la mezcla en sí, sino que cada género aparece en su forma más reconocible, no reinterpretada ni parodiada. Unos ejemplos claros pueden ser las batallas espaciales, que se estructuran como dogfights de la Segunda Guerra Mundial. El duelo Obi-Wan-Vader funciona como duelo de espadas clásico y Tatooine es claramente un western fronterizo. Esto da como resultado una película genéricamente accesible incluso cuando el mundo representado es nuevo. Otro rasgo fundamental es que Star Wars no es irónica. En 1977 esto era casi revolucionario. La película cree en el heroísmo, cree en el bien y el mal, cree en el sacrificio y cree en el final feliz. No hay distancia crítica interna ni sabotaje del relato desde el guión. Esto genera una experiencia emocional directa. Esa falta de ironía hace que la película funcione como mito, no como comentario sobre el mito. Narrativamente, Star Wars ofrece una resolución estructural completa dentro de una historia que claramente puede continuar. Se destruye la Estrella de la Muerte, el Imperio pierde una batalla decisiva y el héroe se consagra, pero no se resuelve todo. El conflicto macro sigue vivo. Esto crea un equilibrio perfecto entre cierre emocional y apertura narrativa, algo que se transformará en modelo industrial para el cine de franquicias, tema el cual hablaremos en otro video. Llegando al final, vamos a hablar de uno de los aspectos más reconocibles para los espectadores cuando se habla de Star Wars: lo sonoro. En los años 70, gran parte del cine usaba música mínima, popular o directamente incidental. Star Wars rompe con eso al apostar por una partitura sinfónica clásica, compuesta por el legendario John Williams e interpretada por una orquesta completa. Este gesto es icónico porque rechaza lo futurista en lo musical, conecta la película con el cine épico clásico de Hollywood y refuerza la idea de mito, no de ciencia, haciendo que Star Wars suene a leyenda y no simplemente a otra película espacial. Uno de los aportes más importantes al cine es el uso sistemático del leitmotiv, temas musicales asociados a personajes, conceptos o fuerzas narrativas. Por ejemplo, y creo yo el más reconocible, es el tema del Imperio vinculado a Vader. Estos temas se repiten, se transforman y anticipan emociones y conflictos. Lo icónico es que la música narra incluso cuando la imagen no lo hace. Muchas veces entendemos qué está en juego antes que el guión lo explicite, solo por cómo suena. Pero bueno, más allá de la música, Star Wars es pionera en el diseño sonoro significativo. Cada elemento tiene una identidad auditiva clara: el zumbido del sable láser, la respiración de Darth Vader, los motores de las naves y los, entre muchas comillas, idiomas alienígenas. Estos sonidos no existían antes del film, fueron creados desde cero y se volvieron instantáneamente reconocibles. El universo de Star Wars se puede reconocer con los ojos cerrados. Eso es un nivel de iconicidad muy raro en el cine. Y así como la estructura del relato es clara, la música no introduce ironía ni ambigüedad. La banda sonora guía emocionalmente al espectador de forma directa. Sabemos cuando algo es heroico, cuando es trágico y cuando es amenazante. Esto refuerza el carácter mítico de la película. La música afirma el relato. En términos narrativos, el sonido funciona como una especie de pegamento emocional entre escenas y actos. A lo largo de este análisis quedó claro que Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza no es icónica por un solo motivo aislado, sino por la coherencia absoluta entre todos sus niveles de construcción cinematográfica. Personajes, estética, estructura narrativa y sonido no funcionan como capas independientes, sino como partes de un mismo sistema que apunta a un objetivo muy preciso: construir un mito moderno. Sus personajes, lejos de buscar complejidad psicológica excesiva, operan desde la abstracción y el arquetipo. No están diseñados únicamente para contar una historia puntual, sino para representar funciones
personajes universales reconocibles. Tenemos al héroe, a la líder, al mentor, al renegado y por supuesto al malo absoluto. Esa genericidad consciente es lo que les permite volverse icónicos y trascender la película en sí. Desde lo estético, Star Wars consolida esa misma idea, un universo visual que no parece futurista sino atemporal. Al mostrar un futuro gastado, sucio y vívido, la película genera una sensación de realidad histórica dentro de la fantasía. No se limita a imaginar tecnología, sino que construye un mundo con pasado, contradicciones y cicatrices. Esa estética simbólica, simple y poderosa es clave para su permanencia en el imaginario colectivo. En el plano estructural, la película elige deliberadamente recuperar una forma clásica en un contexto donde el cine apostaba por la ambigüedad. Su apego al viaje del héroe, su claridad narrativa y su ausencia total de ironía transforman al relato en algo más cercano al mito que a la ciencia ficción tradicional. Star Wars no comenta el heroísmo, sino que cree en él y esa convicción es parte esencial de su fuerza. Finalmente, lo sonoro actúa como el pegamento que sostiene todo el sistema. La música sinfónica, los leitmotivs y el diseño sonoro no solo acompañan la imagen, sino que narran, anticipan y construyen memoria. El universo de Star Wars no solo se reconoce por lo que se ve, sino también por lo que se escucha, consolidando una experiencia audiovisual total. Por todo esto, Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza no es simplemente una película exitosa o influyente. Es una obra que logra alinear forma, contenido y emoción con una claridad y una coherencia pocas veces vistas en el cine comercial. Su verdadera iconicidad no reside en haber inventado algo nuevo, sino en haber ordenado lo eterno, tomando elementos clásicos, genéricos y míticos, y devolviéndoselos al espectador con una potencia renovada, y ahí es donde Star Wars deja de ser solo cine y pasa a ser leyenda. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y obviamente no duden en comentar si quieren que hablemos sobre alguna peli en específico, alguna saga o algún director. Mismo si quieren que hablemos de algún material audiovisual que no sea estrictamente cine. Es completamente bienvenido, tipo videoclip o algo así. Siempre abierto a propuestas. Espero que les haya gustado. Esto fue La Odisea del Cine y nos vemos la semana que viene.